Vamos a iniciar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde estén, y bienvenidos a esta webinar que estamos realizando con el apoyo de ATEC 21. Estamos felices de saber quiénes están con nosotros, así podemos ya ir presentándonos en la- en el chat, diciendo su nombre y de dónde vienen, y también si tienen algún problema técnico, también lo pueden compartir para solucionarlo, ya sea de sonido o así los podemos asistir. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, por favor utilicen la caja de chat de preguntas y respuestas. Ahí pueden hacer su pregunta en cualquier momento de la reunión y luego las responderemos después de la sesión durante las preguntas y respuestas. Finalmente la sesión va a estar grabada y la vamos a compartir con ustedes los enlaces para los videos también y también les enviaremos por correo electrónico. Espero que disfruten de la sesión y aquí le doy la sala a Mario. Mario, la sala es suya, por favor. Muchas gracias. Es agradable verlos a todos ustedes otra vez, como ya saben. Esto es muy importante. En estas actualizaciones tenemos dos temas importantes sobre cómo estamos trabajando, cuáles fueron las respuestas de las encuestas que hemos realizado y luego no puedo presentar al primer orador, así que por favor, ¿podrías tú presentar a la primer oradora? Es Camila Nair. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mario. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente con los colegas de GNN. Soy Senussi, soy el director de ASPAC, de la Universidad de Ginebra, y también director de catalizadores. Hoy vamos a presentar con Luis los resultados de la encuesta que hemos conducido recientemente en los países de ingresos medios. Vamos a compartir los resultados y también un resumen de los resultados antes de abrir la sala para debate. La vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, el contexto de esta encuesta es el hecho de que muchos países, en la mayoría de los países, ya han establecido NITAG, y esto ya aparece en los formularios cada año, y ya que muchos de los países ya han establecido NITAG, hemos visto que NITAG está informando ha recibido informes de países que están en Gavi, que han salido de Gavi, y que estos países están siendo apoyados por su propio Ministerio de Salud. Hemos visto diferentes casos. Sin embargo, también escuchamos mucho por parte de los países de ingreso medio que tienen desafíos en las actividades alrededor de NITAG y que tienen diferentes necesidades y desafíos. Y la idea de esta encuesta era intentar identificar los éxitos, los problemas y los desafíos a la hora de tomar decisiones en NITAG. Entonces, por eso podemos identificar la estructura y los factores operacionales, también para generar las recomendaciones basadas en evidencia, también en base a sus desafíos, identificar también cuáles son las necesidades para capacitación y para otro tipo de apoyo que NITAG necesita. Y también para entender mucho más la integración de las actividades de NITAG en los países de ingreso medio dentro del proceso de toma de decisiones y de políticas. Entonces, hemos realizado dos cosas. Hemos hecho una encuesta en línea para los actores que incluían los presidentes o miembros de la Junta y otros actores relevantes del Ministerio de Salud. También hicimos unas entrevistas profundas en los países, enfocándonos en los presidentes de los diferentes de NITAG y de los miembros centrales para entender el contexto, utilizando algunos ejemplos específicos de las decisiones ya tomadas por NITAG en otros contextos y recomendaciones a la hora de introducir nuevas vacunas.
Aquí les voy a presentar los resultados en cuanto a la participación. La encuesta en línea fue desarrollada y difundida en abril de 2024 y lo compartimos con 68 países de ingresos medios. Y eso fue realizado mayormente a través de colegas de oficinas regionales, del GNN, directamente de la red global NITAC, y, y obtuvimos alrededor de 180 respuestas, 184. Excluimos 36 respuestas porque muchos de ellos no completaron el formulario. Algunos solo respondieron la primera pregunta, un país no fue identificado, otro no representaba a MIC, a un país de ingreso medio, y otros estaban con el mismo IP. Y lo que obtuvimos fue 148 respuestas, representando 56 MICs, países de ingreso medio, que es un número bastante amplio en cuanto a países de ingresos medios. Teníamos un rango de 1 a 10 respuestas por país, porque enviamos el cuestionario a varias personas en cada país y les pedimos que lo compartan internamente con los diferentes colegas de NITAG y del Ministerio de Salud. Y obtuvimos 148 respuestas y pueden ver que obtuvimos una representación de muchas de las regiones, como por ejemplo un alto nivel de respuesta en la región mediterránea oriental, y en otras regiones tuvimos menor participación, como en región Pacífico Occidental. Pueden ver en la columna a la izquierda, la primera columna, las regiones, y luego la cantidad de países con por lo menos una respuesta, junto con el porcentaje del total de países de ingresos medios con NITAX en esa región. Y luego la cantidad de cuestionarios recibidos. Pueden ver que la mayoría de las NITAX, con excepción de la región europea, tuvimos muy buena respuesta en cuanto al porcentaje. Vamos a la siguiente diapositiva. De esos 56 países, 35 son miembros de la red NITAC global de GNN. Vamos a la siguiente diapositiva. De esos 56 países, obtuvimos el 27% de países que son elegibles para el apoyo Gavi, 25 eran anteriormente elegibles para Gavi, 48% nunca fueron elegibles para Gavi. Como pueden ver aquí en la gráfica, la distribución por regiones, y pueden observar que si en África tenemos muchos más, un mayor porcentaje de países elegibles por Gavi, por eso hay un 60%, como pueden ver en la gráfica. Y en las otras regiones también tenemos muchos países que fueron elegibles por Gavi. Y también países en Europa que nunca fueron elegibles. Creo que es una buena distribución. Eso muestra que nuestro trabajo estuvo bien representado. Los Dentro de los 148 eh, respuestas, la gran mayoría, como pueden ver en la gráfica, fueron presidentes de NITAG o miembros núcleo principales de NITAG. Luego tuvimos un 8% de la respuesta del Ministerio de Salud del programa de inmunización. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora me toca a mí. En cuanto a las preguntas, la primera pregunta que realizamos en la encuesta estaba relacionado con el rol de NITAG en su país y si era consistente y si creían que la contribución, si había sido una gran contribución NITAG en su país y cuál ha sido la mayor contribución que NITAG hizo en su país. Esto es consistente con lo que nosotros abogamos en cuanto a nuestro trabajo como NITAG. También notificaron o notaron que para completar
este mandato, los desafíos principales estaban relacionados con el financiamiento, que no había, era insuficiente para apoyar la logística de las reuniones y también que habían pocos recursos para el secretariado y también la capacidad para reunir y para asesorar esa evidencia. La mayoría de los países, el 89%, reportaron que NITAC tiene un secretariado y muchas veces está auspiciado por el programa de inmunización del Ministerio de Salud, el 81% de la respuesta, como pueden ver en la gráfica. También los encuestados puntuaron su secretariado de NITAC, del nacional, cuál es el punto más débil a la hora de apoyar la recopilación de evidencia, síntesis y análisis de datos. Nosotros no queremos que el secretariado solo entregue servicios a la hora de organizar reuniones, sino también queremos que tenga un secretariado técnico de apoyo para NITAC en cada país. Y esto debe ser garantizado para que tenga una competencia técnica en cada uno de los NITACs, en cada país y en cada región. Otro de los desafíos listados por el secretariado no nos sorprendieron, pero uno de ellos era la capacidad y la cantidad de personal, con un casi 70%, luego el financiamiento con un 56%, y luego la pericia técnica en tercer lugar. El 74% de los encuestados informaron que la composición adecuada de NITAC llega a las necesidades, cumple con las necesidades, pero las brechas más comunes informadas eran la pericia en cuanto a los científicos sociales, economistas de salud, epidemiólogos y expertos también en pruebas clínicas. Pero dentro de todo lo que cabe, la gente sentía que la composición adecuadamente cumplía con los objetivos o las necesidades de NITAC, como pueden ver en la gráfica, con un 74.4%. En cuanto a la toma de decisiones y su proceso, dentro de los desafíos enlistados por los encuestados, primero mencionaron la falta de evidencia a nivel nacional y regional, luego la falta de acceso a la evidencia disponible y luego la falta de tiempo a reunir esta evidencia. Y también, finalmente, junto con el reunir evidencias, el evaluar esa evidencia. Esos son los 4 puntos, los 4 barreras más importantes que encuentran que NITAC encuentra en los diferentes países encuestados. La mayoría de los encuestados creen que el gobierno, el Ministerio de Salud, tiene un conocimiento integral del rol de NITAC y también creen que NITAC tiene un conocimiento integral sobre las prioridades de inmunización a nivel nacional gubernamental. Y en consecuencia, NITAC también tuvo un 67% del país respondió que NITAC está involucrado en el planeamiento estratégico de las estrategias de inmunización nacional. Esto es algo que intentamos resaltar y enmarcar en todos los NITAC, que es importante tener este enlace entre el proceso de planeamiento y la estrategia de cada país para así poder recibir información de cuál es el plan de cada país. Creo que la estrategia es muy importante y esto, como podemos ver, es el caso del 67% de los encuestados. Sin embargo, necesitamos hacer más informes ya que solo el 33% de los países informaron que existe un enlace formal entre NITAC y otros entes asesores a nivel nacional, mientras que el 42% informó que no hay un enlace formal con otros entes asesores a nivel nacional. Esto debería ser explicado porque a lo mejor no reciben la información adecuada para saber cómo crear este enlace con los diferentes
entes relacionados con la vacunación a nivel nacional. Solo el 35% de los encuestados respondieron que las decisiones sin las recomendaciones de NITAC estaban ocurriendo. Pero lo que nos que es que las decisiones que estaban, lo que nos alienta un poco es saber que todas estas decisiones que se tomaron en relaciones a la salud sin la participación de NITAC fue durante el COVID, que era una situación de emergencia. O sea que en ese entonces NITAC no tuvo la posibilidad de dar recomendaciones y las decisiones en ese estado de urgencia se entiende que haya ocurrido esto. Por eso no es algo que nos preocupe en demasía. En el lado luminoso, podemos decir que muchos de los países, el 74%, informaron que todas las recomendaciones aportadas por NITAC en los últimos 5 años han sido adoptadas e implementadas por el Ministerio de Salud. Y sí que si bien la implementación a veces sufre demora, eso cuando reciben demoras es generalmente por el financiamiento, por el problemas de suministro o por deseos políticos. En cuanto al futuro de las nuevas presentaciones de vacunas que están siendo consideradas son, en los próximos 5 años, son HPV, PCV, hexavalente y RCV. Estas son las que en la encuesta surgieron como las que se consideran o se esperan ser consideradas por NITAC en los próximos 5 años. Y también esto está relacionado con los problemas de suministro que pueden llegar a tener y también con la información en cuanto a las dosis. También hemos hecho esta encuesta, como he dicho, a 58 países, en 66 países, perdón, y en la segunda parte del estudio estuvo más enfocada a entrevistas ya separadas a nivel nacional. Aquí pueden ver en la pantalla Ghana, Albania, Túnez y El Salvador, donde respondían diferentes preguntas sobre cómo estaban haciendo su trabajo. Nosotros contactamos con estos países porque hemos tenido reuniones con ellos. Y lo que surgió de estas entrevistas es justamente lo que he estado enseñando anteriormente en cuanto a los éxitos y los desafíos. En cuanto a los éxitos, es cómo hicieron para compensar con la falta de cuando había falta de información, fue el trabajo que hicieron en compartir experiencias con países vecinos y cómo su trabajo también ha involucrado y los actores nacionales también para que conecten estos datos a nivel regional y para así encontrar evidencia que pueda ser compartida con otros miembros. El segundo aspecto que quiero remarcar es que NITAC no solo recomienda la presentación de la vacuna, sino también da asesoramiento programático para que encuentren de esta manera las diferentes recomendaciones para recopilar datos a nivel nacional, porque en algunos casos nos faltó hace falta estos datos, sobre todo también hacemos recomendaciones para desarrollar las diferentes fuentes de medios. Por eso creo que es crítico que el trabajo de NITAC no sea solo recomendar si algo se tiene que hacer o no en cuanto a la presentación de las vacunas, tiene que ir más allá y tiene que también considerar los diferentes programas o cómo también difundir la información. En eso también tenemos que estar involucrados y de esta manera tenemos que involucrar a los diferentes actores para que eh, eh, esto, esto se note. También en las dificultades, cuando hicimos entrevistas, fuimos los
las brechas en cuanto a evidencia, como que habían también falta de información y algunos actores que no se mostraron muy involucrados cuando hicimos las entrevistas. Entre todos los decliniamientos positivos fue que hemos tenido una tasa de respuesta muy grande, porque tuvimos respuesta de 148 expertos de 56 países de ingresos medios. 20% de los encuestados eran presidentes de NAITA y el 47% miembros clave. Esto muestra la importancia y las diferentes perspectivas de las diferentes regiones. El 72% de los encuestados creen que una claridad suficiente en el rol de NITAG y sus responsabilidades en el contexto local, y también mostrando que NITAC ahora es un ente bien establecido en el ambiente institucional de salud. Muchos de los países también informaron que su NITAC tiene ya un secretariado. Esto es muy importante, un 89%. Esto es importante para saber cuánto tiempo puede estar involucrado para el trabajo que ellos realizan. Y como he mencionado, también la membresía está alineada con las recomendaciones de la OMS. En cuanto a la variedad de la pericia, el 74% de los encuestados informaron que su composición de miembros de NITAG adecuadamente cumple las necesidades de NITAG. Esto considerando los diferentes aspectos de las evidencias. El 70% de los encuestados de los países de ingreso medio informaron que todas las recomendaciones transmitidas por NITAG en los últimos 5 años han sido adoptadas e implementadas por el Ministerio de Salud. Y esto demuestra la importancia que tiene que haber la unión entre el Ministerio de Salud, los diferentes entes y NITAG. De los 56 países, 62% son miembros de la red global de NITAG, GNN, que responde esto que hemos recopilado en la encuesta. En cuanto a los desafíos y los problemas, hubieron algunos que fueron enlistados durante esta presentación. El primero es el financiamiento y la capacidad técnica, que fue marcado como los desafíos principales para NITAG en los países de ingreso medio y su habilidad para tener una función más efectiva. No solo en cuanto a la organización, sino también la capacitación. Todos los miembros del secretariado técnicos estén capacitados para que tengan una mejor capacitación también para realizar un análisis de su trabajo en cuanto a las necesidades, también en cuanto a trabajar con el proceso de las evidencias, también la capacitación en cuanto a las vacunas. Segundo, era la falta de evidencia nacional y la dificultad de acceso a los datos a nivel global, que hace difícil tener una evidencia específica según los diferentes contextos. La capacitación fue identificada como una prioridad para los miembros de NITAG y el secretariado, como he mencionado antes. La mayoría de las respuestas pensaron que, si bien la mayoría de los encuestados informaron que su composición de miembros de NITAG llena las necesidades de NITAG, debería ser fortalecido al expandir y expandirse al incluir otros roles profesionales como economistas de salud, científicos sociales, ya que, y también unos expertos en pruebas clínicas. También hemos remarcado que NACTAC tiene una colaboración muy fortalecida con el Ministerio de Salud, pero una colaboración limitada con los entes asesores más allá del Ministerio de Salud. Fortalecer esta colaboración va a ayudar en adoptar las recomendaciones de NITAC y su funcionamiento. Y finalmente, el incorporar el trabajo, los planes de trabajo esperados de NITAC y sus recomendaciones en los planes de los socios o los aliados en cuanto a la generación de evidencia y de investigaciones, que va a apoyar y va a fortalecer el trabajo. Y ahora tengo unas preguntas que les quiero compartir, que ahora las pueden ver ahí en la pantalla. La primera es:
¿Ustedes creen que hemos capturado todo? ¿Hay algo que falte en cuanto a las consideraciones de los desafíos que hemos enlistado? ¿Nos ha faltado algún desafío? La segunda pregunta es, esta encuesta fue realizada con los países solo de ingresos medios. Mm, No hemos hecho el mismo encuesta con los países de alto nivel, de alto ingreso o de bajo ingreso. ¿Ustedes creen que los desafíos son los mismos? ¿Serían los mismos? Basados en vuestra experiencia, ¿ustedes creen que hay experiencias o creen que pueden llegar a haber diferencias en los diferentes países según la cantidad de ingresos que tengan, sean altos, bajos o medios? Otra es, las consideraciones económicas parecen muy importantes para NITAC en los países de ingresos medios. ¿Es esto relevante en vuestro contexto? ¿Y cómo ustedes abordan estos aspectos? Y finalmente, ¿qué deberían hacer la OMS y los asociados para apoyarles de una mejor manera? Dejo estas cuatro preguntas en la pantalla. La primera es, ¿hemos capturado todo en esta presentación? La segunda, repito, son los desafíos enfrentados por NITAC en los países de ingreso medio. ¿Hacen eco con los que se también enfrentan en los otros grupos? ¿Cuáles son? ¿Encontraron diferencia entre los desafíos que ya no están más con Gavi o con los que sí están en Gavi aún? No hubieron muchas diferencias. No, no hubieron unas gran diferencias entre los países que eran elegibles de Gavi y los que ahora son elegibles. Una pregunta que sí hacemos que puede llegar a ser de interés es los desafíos luego de la transición de Gavi. Esa fue una pregunta que hicimos. ¿Cuáles fueron los desafíos que se enfrentaron durante la transición a Gavi o de Gavi? La pregunta era, ¿cómo fue vuestra transición del impacto del apoyo de Gavi a la hora de recibir nuevas vacunas o presentación? El 30% fue un cambio negativo porque NITAC tenía menos oportunidad para fortalecer su funcionamiento y sufrieron más restricciones. El 45% dijo que no hubo cambios del apoyo de Gavi a no tener más el apoyo. Gracias. ¿Hay alguna? Veo una mano alzada. Joaquín, ¿me pueden escuchar bien? ¿Hubo alguna pregunta en la encuesta que esté relacionada con los enlaces, con NITAC y las academias locales? Porque veo que han tenido preguntas sobre investigaciones relevantes, pero también teniendo en cuenta que la comunidad académica crece o está creciendo en diferentes regiones, te preguntaba si también deberían enfocarse, ¿no?, en la relación entre NITAC y las academias. Hicimos una encuesta sobre si tenían un enlace formal con los diferentes comités, pero no específicamente con las academias e instituciones académicas nacionales. No, no, no hicimos un enfoque hacia eso. Sí que les pedimos que hagan una lista de cuáles son los diferentes entes que contribuyen a la hora de tomar decisiones en su país, y la mayoría eran asociaciones
profesionales y, y académicos apareció como en tercera posición, pero no hicimos una encuesta enfocada íntegramente al sector académico. Jennifer, ¿sí me pueden escuchar bien? Muchas gracias por la presentación. Yo quería saber si hubo algún enlace que haya sido realizado entre este, este estudio y, y ENMAP. ¿Hubieron algunas comparaciones? Cuando tuvieron las respuestas, ¿ustedes miraron con las otras encuestas que hayan realizado? No, no lo hicimos. No comparamos las encuestas con otras realizadas. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Camel, por esta encuesta muy útil para nosotros. Mi pregunta está relacionada con la cantidad de años desde que NITAC estuvo establecido. ¿Hay, o, ¿Hay algún enlace entre la experiencia ganada a lo largo de los años y las necesidades en cuanto a capacitación y también en cuanto al apoyo a las diferentes secretarías durante este encuesta? Jamel, ¿quieres responder tú? Sí, yo puedo compartir la diapositiva. Voy a compartir la diapositiva. Es esta de aquí. Quiere decir que sí, de hecho nosotros hemos observado y hemos preguntado a los participantes para que nos diga por cuántos años ellos han estado en sus roles respectivos. Y esto nos dio una idea también sobre la, lo representativa que era cada respuesta. Y muchos de los participantes, el 34%, ha estado en el rol desde hace menos de 2 años, el 30% entre 2 y 5 años, y diría que el 25% entre 5 y más de 10 años que han estado trabajando en esta área. Hemos observado algunos de los criterios para ver si habían diferencias entre las personas según los años de los que estaban trabajando. Tomamos el umbral como de los 5 años, ¿no? Y comparamos algunos de ellos, no todos, pero sí algunos, y de hecho hemos visto que habían algunas diferencias en cuanto a la identificación de los problemas, fueran un poco diferentes, la identificación de las necesidades, como por ejemplo para capacitaciones, casi todos eran lo mismos, especialmente para ITR hubieron algunas diferencias pequeñas, pero para lo que estaban relacionados con problemas y desafíos que estaban enfrentando, hubieron algunas similitudes. Así que en cuanto a los desafíos, no habían muchas eh, diferencias. Gustav, hola, gracias. Esto fue muy interesante. Me estaba preguntando, quizá una pregunta provocativa. Jack, ustedes parece que parecen implicar que no hay una gran diferencia en cuanto a lo que es la experiencia y los ingresos de los países pueden llegar a experimentar según el ingreso. Eso significa básicamente que para el tema de NITAC, sí, quizá no es verdad para todo, pero que quizás deberíamos dejar de enfocarnos en, quizá no deberíamos enfocarnos únicamente en los región mediano ingresos, porque la encuesta muestra que en todas las regiones son similares. Quizá tendríamos que observar o prestar detalle a otras cosas que sean quizá más importantes, como cuál es el rol o cuál es la pericia de cada país, y que a lo mejor tengan otros problemas, como por ejemplo el idioma, ¿no? Quizá en lugar de enfocarnos en los países MIC de ingresos medios, podríamos utilizar otro parámetro.
Voy a empezar con la respuesta. Yo estaría de acuerdo y en desacuerdo con usted, en el sentido que si, si los problemas principales y desafíos son similares para todos, con los otros NITACs, igualmente podemos ver que hay algunas especificaciones en cuanto al apoyo a los secretariados del funcionamiento de NITAC, en cuanto a el financiamiento o las actividades de NITAC, en cuanto a las reuniones o las plataformas, o como el secretariado, cuál es su dedicación. No tenemos datos para todos los países, pero parece ser que, según las entrevistas y los datos que tenemos, parece ser un problema de mix. Sin embargo, esto no es tan diferente de los otros NITACs. Un problema específico y que hemos remarcado es la importancia de todos los debates alrededor del aspecto financiero en cuanto a las recomendaciones. NITACs y MIX, porque no tienen apoyo, debido a que estos países no tienen apoyo, sobre todo los países que no tienen apoyo de Gobo o del gobierno, incluso están lidiando con problemas en cuanto a tomar, cuando tienen que lidiar con el financiamiento, en cuanto al coste, la sostenibilidad, la efectividad. Entonces, estas preguntas son específicas para, sé que están mezcladas y seguramente van a expandir el futuro para los diferentes países y también se va a poder aplicar en los países de ingresos altos y bajos. Por eso quiero decir que al final, para responder a su pregunta, es que sí, pienso que probablemente no hay una necesidad absoluta de separar de mix de los otros países en el futuro en cuanto a estrategia, en cuanto al apoyo que se les provee, pero tenemos que tener en cuenta que tienen una dificultades en cuanto al financiamiento y al secretariado. Por eso tenemos que enfocarnos también como el financiamiento como un elemento clave para este país en el futuro, para estos países de MIC, de ingresos medios en el futuro. No, hago eco de lo que usted ha dicho. Yo pienso que tenemos, en cuanto a la OMS y los aliados, todos estamos intentando abordar el desafío específico en relación al financiamiento. Nosotros estamos muy enfocados en cómo tenemos que trabajar y estamos haciendo prioridad en dos regiones y estamos realizando también reuniones en otras regiones. Y eso es lo primero que estamos liderando para desarrollar la efectividad y diferentes estudios para apoyar a los países MIC de ingresos medios. Y volviendo ya al, reconocemos que los países de ingreso medio están un poco con dificultades o que están un poco más retrasados. Recuerden que cuando nosotros comparamos PAHO, AFCO y los resultados, siempre hemos visto que, de hecho, en cuanto a la funcionalidad, en todos los diferentes aspectos, no habían unas diferencias claras entre EMBOAF o PAUDO, pero había una diferencia para NITAX en los países de ingresos medio en cuanto a la funcionalidad. Así que yo pienso que tenemos que ser conscientes de esto y asegurarnos de que darle oportunidad para en cuanto a capacitaciones para estos países de ingresos medios. MIC. No veo ninguna otra mano alzada, pero veo un comentario en el chat. Eh, algunos de los estamos, sí, tienen un secretariado, pero la secretariado es competente en la organización de los comités, de las reuniones y en y el difundir, pero mucho menos en el aspecto técnico que es la recopilación y la revisión de la evidencia. Entonces, hay una necesidad para el secretario para tener la habilidad para, adicionalmente, tendrían que tener la capacidad
¿Y qué tipo de financiamiento reciben en cuanto a la economización? Voy a poner ahora nuevamente la diapositiva con las preguntas. Y si alguien quiere compartir una respuesta o y si son muy tímidos, pueden escribirlo en el chat. Voy a poner nuevamente en pantalla. La primera, reiteramos, es, ¿ustedes creen que hemos capturado todo en el estudio? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta NITAG en los países, perdón, los desafíos que se enfrenta NITAG en los países de ingresos medios hacen eco con los que también enfrentan los otros países que no forman parte de MIX? Basados en vuestra experiencia, ¿ven estas diferencias? La tercera pregunta es, las consideraciones económicas parecen ser muy importantes para NITAG en Mix. ¿Es esto relevante en su entorno? ¿Y cómo ustedes abordan estos aspectos? Y la última pregunta es, ¿qué deberían hacer la OMS y los diferentes aliados para apoyarlos de una mejor manera? Me detengo aquí. Veo que hay preguntas de Celia. Mario, ¿está, está leyendo las preguntas? Sí, los NITAGs en los países de ingresos medios siempre remarcan la necesidad del apoyo en cuanto a los estudios implementados para obtener datos a nivel local, porque siempre se expresa como uno de los problemas más importantes la falta de datos locales a la hora de realizar recomendaciones. Pese a que algunos países sí hacen, sí colaboran con esta información, muchos de ellos dicen que aún la credibilidad de las recomendaciones pueden ser desafiantes cuando quieren presentar estos informes a nivel nacional. Por eso es algo que nosotros marcamos como importante y nosotros insistimos también que también están luchando cuando tienen que hacer alguna recomendación en relación, porque es necesaria esta recomendación y a veces no obtienen apoyo de los aliados para apoyar estos estudios, sea de una manera financiera o de otro índole. Y también dicen que debería haber una manera de compartir estas recomendaciones y estos estudios con los otros aliados de una manera formal, para que estos otros aliados puedan apoyar y entender qué es lo que cada país necesita según su contexto. Esa es la respuesta para la primera pregunta. En cuanto al financiamiento que NITAC recibe, creo que lo más importante es que tienen financiamiento de personal dedicado dentro del secretariado de NITAC, no solo para las funciones de secretariado en adición a tantas otras obligaciones de trabajo, ya que sin un personal dedicado, NITAC no podría trabajar de la manera necesaria. Por eso necesita financiamiento para el personal y también financiamiento para organizar las reuniones, para tener una sala, para ofrecer también compensación para los miembros de NITAC, que por ejemplo tienen que viajar, un per diem, cuando tienen que trasladarse de la ciudad o a otras regiones. Adicionalmente, también depende de lo que está en el plan y por eso insistimos que NITAC también tiene que, tiene que especificar bien cuáles son sus necesidades financieras. Y para que esto también se presente en una revisión sistemática para que genere este financiamiento.
estamos hablando sobre la fuente de los financiamientos. Nosotros decimos, cuando hablamos de financiamiento y preguntamos de dónde venía, generalmente queríamos saber si venía del Ministerio de Salud, si venía de otros entes o quiénes eran los que apoyaban al secretariado. A veces también nos dijeron que el apoyo financiero lo reciben de la OMS o de diferentes organizaciones internacionales. Esas son las principales fuentes de financiamiento que los diferentes NITACs reciben. También nosotros hay diferentes cursos de vacunología que están ocurriendo todos los años y estos siempre se los entregamos a los nuevos miembros de NITAG, a los diferentes miembros de NITAG. Y es una oportunidad clave para los nuevos miembros de NITAG para que se actualicen y también entiendan cuáles son los conceptos de cada una de las vacunas. Y también nosotros alentamos a que los diferentes miembros o animamos a que tomen estos cursos de vacunología. Es una gran oportunidad. También hay que alentar a los diferentes miembros de NITAC para que participen en estos cursos de vacunología, sobre todo los diferentes expertos, porque de hecho, dependiendo de vuestra estrategia, esto les va a permitir equiparse basados en la evidencia que ustedes recolecten. Finalmente, gracias por su gran presentación. Todos los NITAC tienen un mandato para capturar otras medidas de inmunización, aparte de las vacunas. Esto depende, no sé en qué países ustedes están basados, pero nosotros, según el país, tenemos cero discreción en cuanto a si lo que necesitan una vacuna o, eh, o antivirales o RCB monoclonal, anticuerpos monoclonales. Eh, nos- las vacunas, nosotros nos encargamos que estén disponibles para los países de ingreso medio y cualquier otro país que necesite nuestro apoyo. Esto, nuestra intención es que esté disponible en los próximos 2, 3 años, durante los próximos 2, 3 años. Nosotros animamos a los diferentes países a cuando hacen el trabajo con las vacunas, también consideren los anticuerpos monoclonales RCBE. Sí, va a estar disponible en su país, ¿no? Porque este puede ser también un problema, porque el precio a veces es prohibitivo para algunos países. Pero si ustedes deciden considerar la vacuna RCB, nosotros les animamos a que tengan que le den importancia a estas vacunas monoclonal de anticuerpos porque tienen diferentes objetivos, según cada región tiene diferentes objetivos, diferentes metas, pero bueno, yo creo que no, que no solo hay que considerar las vacunas, sino también el RCB, los anticuerpos monoclonales. Nosotros animamos a todos los NITAC a que reflexionen en cuanto a su mandato y en cuanto a las diferentes referencias para que, sobre todo en los países de menor recurso, desde el 2010, que están con NITAC, nosotros les animamos a que se enfoquen en la introducción y en la educación y la capacitación de las nuevas vacunas. Nosotros también les solicitamos a que se involucren en las diferentes estrategias a nivel nacional de vacunas, de vacunación, y también la optimización
Y muchos de los encuestados dijeron que sí, que están haciendo este trabajo regularmente. Si ustedes vean los tiempos de referencia de NITAG, tienen que considerar revisar los diferentes trabajos en cuanto a las referencias. Ahora voy a hablar de la última pregunta y vamos a ir ya a la segunda parte del seminario. La pregunta es, ¿cuál es, dónde podemos obtener la información de los diferentes cursos de vacunología? Nosotros les vamos a enviar el enlace donde pueden encontrar los diferentes cursos de capacitación en cuanto a las vacunas. Hay una página web donde pueden encontrar los diferentes cursos de vacunología que existen en el mundo, cuánto toman, cuál es el programa y demás. Y en julio, este mismo mes, va a haber una aplicación para AdPack que va a iniciar. Si están registrados, van a recibir toda la información que estoy mencionando. Los cursos de vacunología están todos actualizados y están siendo siempre actualizados en la página web. Muchas gracias y ahora vuelvo a Philip. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el secretario de IRB Standing y trabajamos con la implementación y el asesoramiento de investigaciones. Y es un placer para mí compartir el trabajo que estamos realizando que los va a apoyar en vuestro rol en cuanto a las fuentes de evidencia en los diferentes países. Julie, ¿podría compartir las diapositivas? Gracias. Vamos a ir a la siguiente. Entonces, el trabajo en el que estamos hablando es, es el modelado de las de enfermedades infecciosas y que esto puede ser útil para complementar la toma de decisiones que se realizan en las intervenciones de salud pública. Estos modelos matemáticos están utilizados para desarrollar escenarios en cómo la vacunación puede ayudar para prevenir las enfermedades en la población comparado con la situación actual. Durante el COVID-19, esto fue utilizado para guiar las intervenciones de salud pública, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Esto también a nivel regional, para estimar los costos de las intervenciones de la vacuna, o a nivel global también, para saber cuál es el impacto de la introducción de las vacunas contra la malaria en todo el mundo. También en cuanto a la declaración del problema, es importante porque pese a que el modelado tiene un rol importante en las estrategias de inmunización, las políticas y las decisiones de los programas, siguen existiendo brechas, como una rutina limitada a la hora de utilizar la evidencia modelada en en la toma de decisiones de inmunización, debido a las limitaciones en la capacidad de la aplicación de este modelado. La interpretación efectiva, la traducción y la aplicación de la evidencia modelada requiere unas herramientas especializadas y una pericia especializada. Entonces, para sobrellevar estas barreras, tenemos que maximizar la utilización de este modelado. Y también tienen que recibir un apoyo técnico. Y aquí es donde nosotros formamos parte. IBIR-AC, el Comité Asesor de Investigación de Inmunización e Implementación de Vacunas, IBIR-AC. Nosotros nos buscamos asegurar la utilización apropiada del modelado y el Comité Asesor Permanente Principal de la OMS provee un asesoramiento o consejos independientes en cuanto a la implementación de las vacunas y su investigación para informar las decisiones de salud pública a la OMS, a SAGE y a PDVAC. La red. Esto para que proveer también un entendimiento de las mejores prácticas del modelo, también para tener unas estrategias críticas, políticas y unas decisiones de los programas. Nuestro programa fue del modelado. El secretario nos ha marcado la meta de crear una guía
para que esto sea mayor, sea compartida para todos, para coliderar este esfuerzo en conjunto. El objetivo del subgrupo es facilitar una traducción efectiva de las vacunas, de las enfermedades prevenibles por vacuna y su impacto, para informar las diferentes estrategias de inmunización, políticas y las decisiones de programas. Eh, la audiencia objetivo incluye los actores involucrados en la toma de decisiones, incluyendo los miembros de NITAC, los gestores de los programas EPI, los miembros de los diferentes grupos de trabajo técnicos de inmunización, los miembros de RITAC y los aliados técnicos que apoyan la política de inmunización a la hora de tomar decisiones. Nosotros hemos trabajado con la Universidad de Sydney, que también ha aportado en cuál es la información que esta guía actualmente tiene. Y en base a su información, hemos continuado desarrollando la guía que, para llegar al siguiente paso, que es el profesionalizar los documentos y luego ya para que esto tenga un acceso, para que todos los países tengan acceso y lo puedan aplicar según su contexto. Su equipo de Sydney ha sido pivote, ha sido algo pivotal para algo primordial y principal para nuestro informe. Muchas gracias, Philip. Buenas noches, aquí desde Australia, y buenos días y buenas tardes, según donde estén. Es un placer estar aquí con ustedes. Ahora les voy a contar un poco sobre el análisis que hemos realizado en cuanto al desarrollo de esta guía. Y nosotros, la información en cuanto al asesoramiento de la toma de decisiones quiero agradecerle a mis colegas de aquí de Australia que han tenido un rol muy importante en este estudio. Y lo que buscamos era identificar cómo se utilizan este modelo por quienes toman las decisiones. Y los objetivos es identificar cómo este modelado se utiliza por quienes toman las decisiones, cuáles son las necesidades y desafíos enfrentados por los usuarios a la hora de utilizar esta evidencia modelada y los tipos de guía que van a ser más útiles para los usuarios. Esto es un estudio de investigación cualitativo eh, que está compuesto con entrevistas con 15 usuarios previstos de la guía, todos relacionados con modelados, estrategia de inmunización, programa y quienes toman las decisiones alrededor de todas las regiones de la OMS y todos los grupos clasificatorios de los países. Las entrevistas duraron 20, 60 minutos. Tuvimos unas transcripciones con un contenido de 120 páginas de texto, analizado en vivo 12 y un método de análisis de marco de trabajo. Esta es una muestra de la matriz separada en las diferentes regiones. Como pueden ver, tuvimos dos personas que eran usuarios directos o potenciales de una evidencia modelada en dos países africanos y dos que eran actores también de África que crearon o que tomaron decisiones de programas de inmunización y también lo pueden ver en la gráfica las diferentes regiones y cuál ha sido la categoría de decisión. Estos fueron algunos de los participantes de estas entrevistas. Entonces, intentamos tener una, una información amplia a través de los diferentes roles y las diferentes regiones. Entonces, los descubrimientos del estudio. Primero, estamos interesados en describir cuál era el conocimiento ya existente y su utilización. Todos los participantes entendían el modelado y que es una manera para ir hacia adelante y para cuantificar los resultados de salud. Los entrevistados con menor experiencia con el modelado se mostraron con menor confianza en su entendimiento
notaban la complejidad o hablaban sobre el modelado estadístico. Los consumidores pasivos, aquí pueden ver en la cita de una persona de un país de ingreso medio que dijo, hay una palabra aquí que entiendo perfectamente, pero como un proceso estoy un poco confundido. Esa persona formó parte de la entrevista. Por eso entendía bien qué era cada uno lo que se decía, pero no entendía bien cómo funcionaba el proceso. Y esto es algo que muchas personas se enfrentan, es un gran desafío que tienen. Algunos no sabían nada sobre el modelado y esos con más experiencia en modelado tendían a utilizar modelado a primera mano, estaban involucrados en modelado y lo utilizaban como una capacitación de asesoramiento. A menudo siempre con la consideración económica, ¿no? Siempre evaluando cuál era la efectividad en cuanto al costo, cuáles eran las necesidades, siempre relacionados con las cuestiones económicas. También esto indica el tipo de conocimiento que veíamos en nuestros participantes, como por ejemplo esta cita. Para mí, una persona de EPI, una persona que está trabajando en inmunización, necesito más experiencia de esto. Cómo esto puede ser utilizado en la inmunización para aumentar la cobertura de vacunas, quizá para calcular la cantidad de vacunas necesitadas y otras herramientas y problemas en relación a la inmunización. Esto demuestra mucho, un poco lo que todos nuestros participantes decían. También mencionaron las barreras a la hora de utilizar el modelado. Uno es saber qué es y qué se puede y qué no se puede hacer. También el acceso, ver su relevancia, las posibilidades en cada contexto, por supuesto. Y también el acceso a los diferentes modelados relevantes potenciales. Estos fueron barreras para algunas personas. A veces yo pensé que algo de lo que faltaba en la presentación del modelado era de dónde vino la idea, la información que ellos ponen en el modelo, la fórmula que han calculado. Ellos no nos dan una clara fuente de este tipo de información y me hace preguntar si es aplicable en nuestro propio contexto. Esta era una barrera común porque algunos entrevistados veían que a lo mejor su contexto no se aplicaba al el contexto presentado en el modelado. También esto de un participante de la región del Pacífico Occidental, que dijo que estaban sobreprediciendo la cantidad de fatalidad que iba a pasar. De hecho, el número era muy diferente a la realidad. Debido a estas discrepancias, había esta mente cínica en la cual decía, yo no confío en el modelado. Al final del día, mucho de lo que estaba guiado por lo que otras organizaciones decían, como lo que CDC y OMS dice, era más confiable que quedarnos con el modelo. Quizá porque estas personas, del CDC y OMS, pueden asesorar mejor estos modelos y así guiarnos. Entonces, de esta manera, utilizar organizaciones que pueden llegar a ayudar a aplicar los diferentes modelados a los diferentes contextos, ya que entendemos que las predicciones de los modelados a veces no son las mismas para todos los contextos. Otra barrera otra barrera que encontró el modelado son los recursos a nivel nacional y la capacidad, los modelos y la conducción y la comunicación y asesoramiento de los modelos. Eso apareció particularmente. Uno de los participantes dijo que los desafíos realmente eran lo primero de todo. La información ingresada puede ser incompleta e imprecisa, entonces crea mucha variabilidad. Segundo desafío es la capacidad. Necesitamos un recurso que domine tanto el software y los diferentes tipos de modelos. Ahora mismo estamos muy solos con las económicas de salud que parecen ser de otra época. De hecho, esperamos las cosas en todo el idioma y lo necesitamos ahora, no solo recibir la versión en inglés y esperar 2 años para nuestro propio idioma. Otra cita u otra barrera estaba enfocado en que
nosotros tenemos un calendario muy ocupado en estas reuniones y el modelado solo tiene 20 minutos para ser presentado, y es muy complejo. Dentro de esos 20 minutos no vamos a entender el modelo complejo. Entonces, debemos confiar en quien nos presenta el modelado. Es aquí, como pueden ver, la confianza apareció muchas veces. Ahora vamos a hablar sobre los resultados, la guía en sí misma. La gente pensaba que era útil tener un documento, pero esto tiene que ser suplementario a otras cosas. La gente habló de capacitación, pero querían que todo esté presentado de una manera sencilla, permitiendo una interpretación simple por los gestores de programas de inmunización y personal que quizá no tiene una pericia extendida de modelado. También una capacitación interactiva, continua, pero también una comunidad de prácticas. Está para crear la comunidad es importante en cuanto a la confianza y también para poder interpretar los diferentes contextos. Tener gente tenga esa pericia y que pueda saber cómo puede aplicarla en los diferentes contextos. También, también la intermediación de las relaciones en relación a la confianza y también al abastecer los diferentes niveles de educación o de literatura. Una de las citas hablaba sobre que esta herramienta tiene que ser muy práctica y no difícil de utilizar, porque mis colegas que trabajan en inmunización están muy ocupados, tienen muchos instrumentos. También citaron que el documento solo por sí mismo quizás no es suficiente, porque a veces es muy difícil. También es importante tener unas conversaciones interactivas para intercambiar ideas y debatir con las personas que pueden tener más experiencia con nosotros. Entonces, para resumir, las personas con más experiencia de modelado en países o entornos de ingresos medio o alto utilizan modelados sistemáticos en sus decisiones y también ven los modelos de comunicación como un desafío en cuanto a las restricciones de tiempo y confianza. Las personas con poca o ninguna experiencia de modelado querían entender el valor de utilizar el modelado en su contexto, mayormente en países de menor ingreso. Estaban menos confiados en utilizar el modelado, a veces ni siquiera tenían acceso a los modelos. Querían ver modelos también que se utilicen para recopilar datos relevantes a nivel local y daban la bienvenida a una guía pero también a un compromiso interactivo continuo, como capacitación, comunidades de prácticas y conocimiento de confianza. Y lo que quería hacer, a medida que termino, es hablar sobre este modelo de comportamiento que ha sido muy útil en nuestra ciencia, en nuestro trabajo, que es el modelo COM-B, que habla sobre que para que alguien cambie su comportamiento, necesitan tener capacidad para entender el modelado, tienen que entenderlo. Necesitan también tener motivación, tienen que querer utilizar el modelado. Y eso requiere que, y para ello necesitamos hacerles imaginar las posibilidades con el modelado. También necesitan tener la oportunidad, tener los recursos, el tiempo, los modelos, las normas profesionales y los apoyos para utilizar los modelados. No es suficiente solo tener una guía. Todas otras cosas también son importantes. Si, si quieren conseguir diferentes metas, como por ejemplo fortalecer la, el programa de vacunación. Entonces ahora le voy a ceder la palabra nuevamente a Felipe para los siguientes pasos de la guía de la OMS en cuanto a la guía que hemos informado, que hemos recibido la información por parte de las necesidades de los usuarios para asegurarnos que estos usuarios sean escuchados. Gracias, Philip, para ir cerrando ya. Muchas gracias. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, básicamente, en la guía
nosotros tenemos dos perspectivas, una es del modelado y otra de quienes toman las decisiones. Intentamos entender o describir qué, cuál es la perspectiva para quienes toman decisiones, por qué deberían utilizar esta guía, por qué es relevante o qué hay de relevante en la guía y cómo pueden involucrarse en los procesos de modelado. Y luego también cómo interpretar y cómo trabajar con el modelo de evidencias, cuáles son las herramientas que pueden aplicar a la hora de tomar decisiones, sobre todo en los países que ya son quizás robustos en cuanto al plano científico. Y también cómo se puede trabajar en conjunto con los modeladores. También hemos hablado o hemos resaltado los resultados objetivos, que cuáles son, cómo quienes toman las decisiones necesitan asesoramiento informado en cuanto al contenido y al formato de las guías. Y también cómo tienen que trabajar en conjunto con el documento de la guía de la OMS en cómo traducir el modelado para informar la EIDM para la inmunización. Y también la capacitación y el apoyo continuo a través de los mecanismos ya existentes para así informar a las diferentes, las coordinaciones de los quienes toman las decisiones. Es también la relevancia de las capacitaciones y el apoyo continuo para servir a nuestros actores. Y con ello ya vengo a la última diapositiva y mirando el tiempo, creo que es bueno llegar ya al final. Aquí pueden ver a quiénes son los participantes. Paul Chita Silar, que es la presidenta del subgrupo, y tenemos aquí miembros de diferentes regiones que están aquí para apoyar el desarrollo de esta guía que fue escrita por las personas que ven a la derecha, arriba del todo, que son las escritoras de esta guía, y también el equipo de investigación, que es las tres personas que se encuentran debajo, en el rectángulo de abajo, a la izquierda. Eh, Esta guía va a emerger o va a aparecer en los próximos meses, así que nosotros estamos ya finalizando o acabando o incorporando la diferente información para que ustedes también se puedan beneficiar de esta guía y también quienes toman las decisiones también lo puedan hacer. Y con ello les agradezco por su atención y ahora les dejo a ustedes, a Luis como presidente, Mario es presidente, pero bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario. En ese caso, solo un comentario que tenemos muchas expectativas por una interacción activa con los miembros de NITAG. Ustedes son son parte clave en esta guía. Nosotros estamos trabajando a nivel nacional y regional, pero esta es una reunión es una gran oportunidad para compartir nuestros esfuerzos compartidos que estamos realizando tanto ustedes como nosotros. Así que estaremos más que felices de trabajar en conjunto si ustedes lo desean. ¿Me pueden escuchar bien? Quiero felicitar en cuanto a este esfuerzo. Tengo una pregunta. A veces ahí está el caso que hay países que pueden realizar este análisis y que a veces tienen grandes capacidades, pero quizás no lo necesitan tanto como otros países que no tienen las capacidades y que sí mm, pueden depender más del modelado, ya que no tienen datos para tomar decisiones. Entonces, no sé, pensando en eso,
¿Cómo van a hacer para trabajar con las personas o los países que tienen menos capacidades? No hay un tamaño en caja para todos, hay que enfrentar las realidades y los diferentes contextos. Sabemos que hay países que no pueden hacer el trabajo por sí mismos. Esta es la parte en la que nosotros también queremos participar. Ya se ha realizado muy buen trabajo con Somalia, donde hemos facilitado el contacto entre los moderadores y los modeladores y las entes de Somalia para que les puedan proveer y así tener un impacto que ellos necesitan durante los últimos años. Y para ellos, para Somalia, fue una experiencia primeriza y fue grandioso ver lo bien que esto fue llevado a cabo y cuál fue el compromiso y cuál fue el proceso y cómo se llevó a cabo. Tomó mucho más tiempo. Quizás en otros lugares puede llegar a hacerse más rápido. A lo mejor si hubiésemos tenido la guía, el trabajo en Somalia habría sido más, se habría llevado a cabo de una manera más rápida. Pero bueno, esa es la idea de tener esta guía, ¿no? De poder acelerar el trabajo en un futuro en el apoyo en los diferentes países. Veo que hay otra pregunta. Hola a todos. Gracias por sus presentaciones. Pienso es interesante compartir los diferentes problemas que las NITAC enfrenta en cuanto a las capacidades y también a ver si pueden hacer algunas recomendaciones en cuanto a las brechas que existen entre los diferentes NITACs. Sí, es importante marcar estas brechas. Pienso que aún existen muchas brechas. Hemos hablado sobre por qué a veces es difícil tomar este modelado. Y a muchas veces para los miembros de NITAG es el tiempo, porque nos toma tiempo, no somos miembros a tiempo completo de NITAG, solo trabajamos con ello. Algunos de nosotros tienen otros trabajos, entonces a veces hace que sea difícil poder poner en práctica este modelado debido a la falta de tiempo. El otro problema es la capacitación, porque necesitamos saber bien cómo funciona el modelado. Y esto también requiere tiempo, porque requiere tiempo para capacitarnos, para prepararnos. Este problema va a existir todo el tiempo debido a ello, porque no somos miembros NITAG a tiempo completo. Tenemos otros oficios u otro trabajo que también necesitamos hacer. Entonces, no hay capacitación para los nuevos miembros en cuanto a la vacunología. Quizás sabemos algo acerca de las enfermedades, pero en cuanto a la vacunología, el conocimiento es muy limitado. Y en cuanto al modelado, hay un conocimiento nulo en cómo utilizar el modelado. Este es mi punto de vista y creo que hay muchísimo trabajo a hacer, trabajo por hacer, tanto para que NITAC procese nuevas cosas y para que funcione mejor. Esto es tan solo un comentario en relación a mi perspectiva. Gracias. Es muy importante el punto que usted menciona. Me alegra que usted mencione esto, porque claramente lo que usted describe es, es, es clave para ver cómo podemos apoyar de una manera funcional a cada país. La guía justamente es un paso para acelerar y para que sea mucho más fácil de aplicar para los miembros de NITAC.
porque sabemos que el tiempo para entender el modelado es clave y justamente la guía está enfocada en eso. Valoramos mucho el tiempo para que ustedes puedan aplicar los modelados en cuanto a las investigaciones y a el apoyo a la toma de decisiones. Por eso, finalmente, la cuestión es cómo podemos trabajar o cómo podemos apoyar más allá de la guía a los diferentes países con herramientas para que puedan aplicar su trabajo de una manera más fácil, para que las personas que trabajan a tiempo parcial puedan rápidamente aplicar las diferentes recomendaciones de una manera efectiva y rápida. Sabemos que durante el COVID hubieron muchas limitaciones, pero luego del COVID nosotros hemos crecido muchísimo y hemos trabajado de forma directa con muchos otros países y este ejercicio ha sido muy útil para poder identificar en cada país cuáles eran las diferentes respuestas que tuvieron los países ante diferentes crisis y cómo poder enfrentar a la falta de datos. Junto con los desafíos que usted ha mencionado al hablar de los modeladores, comunicar los modelos, es a veces tenemos modelos complejos, que puede ser un desafío para nosotros también explicar el modelado. Sobre todo cuando es algo muy técnico, hay algunas personas algunos modeladores están familiarizados con los temas, con las complejidades técnicas, pero hay otras personas que no. Eh, Hay habilidades o conocimientos que son extremadamente importantes a la hora de crear estos modelos, sobre todo a la hora de ahorrar tiempo. Entonces, Uni ya ha dicho en los comentarios que esta guía va a abordar diferentes escenarios, desde países de, de donde ya utilizan modelos hasta países que nunca se han utilizado, que no saben lo que es. También en países que ya tienen un trabajo muy claro en cuanto a la evidencia y otros que todavía no. La idea es trabajar con un amplio espectro de países. Gracias. Sí, de hecho, es un muy buen punto el que usted me marca, que es una de las conclusiones quizá de esta reunión. La próxima reunión, quizá ya estaremos debatiendo la estructura y los métodos presentados en la guía para que ustedes así quizá tengan una información más dimensional o ya al tener la guía en la mano ya sepan qué es lo que les puede dar y entonces la conversación pueda ya ser más profunda. Tengo muchas expectativas para tener esas conversaciones una vez que la guía ya exista y la podamos revisar juntos. Veo que no hay más preguntas. He visto algunos comentarios en el chat para que utilicen estos cursos. Estaban hablando de los cursos de vacunología. Veo aquí el comentario que apreciamos este trabajo, no específicamente los relacionados con el modelado, pero nuestro NITAC en Canadá ha desarrollado una guía de interpretación económica de salud como una referencia rápida para ayudar a los usuarios eh, que entiendan la terminología y los conceptos que siempre recibimos cuando hablamos en cuanto al modelado de coste y efectividad. Vemos muchos agradecimientos también en el chat, así que bueno, les agradezco yo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós a todos. Muchas gracias.